bienvenidos de nuevo. Hoy, en segundo lugar, le damos la bienvenida a la doctorante Marta Chirino, quien es licenciada en Educación con maestría en Ciencias de la Educación y actualmente es doctorante en Ciencias de la Educación. Marta ha desempeñado cargos como coordinadora de maestría en Ciencias de la Educación, subdirectora académica y coordinadora de la carrera de Educación. Ella ha realizado publicaciones y es reconocida como una gran docente y conferencista nacional. Ella es venezolana y nos acompaña desde Chile. El tema con que nos acompaña hoy son las TAC en las aulas de clase. Bienvenida, querida Marta. Gracias por su valioso apoyo a nuestro primer congreso CITAC 2018. Ella es venezolana y nos acompaña desde Chile. Marta, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, bienvenida, mi amor. Gracias. Bueno, hola. Saludos a todos. De verdad es un placer inmenso para mí estar acá hoy acompañando a este hermoso grupo docente 2.0. Saludos a todos los asistentes a esta ventana virtual. Gracias a Dios por permitirme compartir estos espacios académicos con ustedes. Le doy las gracias nuevamente a la docente 2.0 por la invitación que me hacen hoy. Mi nombre es Marta Chirino, como dice mi amiga Ruth, me presentó, soy de Paraguaná, Estado Falcón, de Venezuela, hermoso país, en el cual por cuestiones de otro índole abandoné. En estos momentos me encuentro en Santiago, en Viña del Mar, Chile, y voy a compartir con ustedes este espacio donde le estaremos hablando sobre el primer Congreso Internacional Virtual de la Tecnología, Aprendizaje y Conocimiento 2018, organizado por Docentes 2.0. Gracias por la invitación. Bueno, la disertación que daremos el día de hoy será sobre las TAC en aula. Nos antecedió el ingeniero Américo, quien nos hizo una explicación muy amplia y muy exquisita sobre lo que es las TIC dentro del sistema informativo. Los avances tecnológicos se han dado en forma vertiginosa en los últimos años. Estos avances han tenido gran importancia en la sociedad, en todos los espacios. Pero ¿cómo se ha asumido en la educación? Y allí el dilema, y el punto de conversión. Las TAC en el aula. Si llevamos un poco atrás lo que es el recorrido de la forma de comunicación del hombre, podemos ver que se ha citado en 4 fases. Primero, el desarrollo del lenguaje oral, la difusión de la imprenta, la difusión de la escritura y la imprenta. Y no en último lugar, en cuarto lugar, pero con un mayor aceleración, los medios electrónicos o digitales, llamados ciberespacios o espacios virtuales. La tecnología del aprendizaje y el conocimiento ha abierto un nuevo panorama ante lo que los docentes y los sistemas educativos deben replantearse. Nuevos espacios formativos, por tanto, nuevos contenidos educativos, una mejor metodología que se adecua al proceso de enseñanza-aprendizaje que requiere el docente hoy en día, que requiere la educación. La metodología aplicada en educación se considera entonces un nuevo paradigma. ¿Cómo podemos abordar ese paradigma en las aulas de clase? La tecnología viene a hacer un cambio rotundo. Ha aportado al aprendizaje cambios necesarios en el aula. Sin embargo, se ha encontrado con la resistencia al cambio por parte de los docentes. Hay cierta aprensión a aplicar las tecnologías. Los docentes hoy en día
no tienen la misma serenidad a la hora de adaptarse y enfrentarse al aplicar nuevos retos con la necesaria. Es necesario hacer referencia al rol fundamental que tiene el docente a la hora de escoger las herramientas tecnológicas a aplicar en el aula. En el contexto educativo, la tecnología de aprendizaje y del conocimiento, denominadas en sus siglas TAP, vienen a reconducir el concepto de las TIC hacia un uso más formativo y pedagógico. Quiere decir, permite el aprendizaje e importantes cambios en las escuelas. Va más allá de aprender a utilizar las TIC. Busca explorar herramientas al servicio del aprendizaje y la adquisición del conocimiento. Es decir, las TAP es la forma como el docente se apropia de las TIC para hacer cambios innovadores en el aula. Las estrategias utilizadas por docentes en situaciones convencionales han quedado obsoletas. Los docentes tienen que asumir que el cambio es necesario. Como decía el ingeniero Américo, tenemos docentes, tenemos niños que de alguna forma o de otra sean denominados nativos digitales. Algunos autores refutan esa situación, pero no queda duda de que los jóvenes, los niños, los jóvenes de hoy en día están adelantados, nacieron en una era digital, y los docentes nos hemos quedado rezagados en función de las actualizaciones que debemos hacer. Es necesario hacer un cambio de esa educación tradicional, de ese proceso de enseñanza a un proceso tecnológico, dar un lugar a la redimensión de tareas donde la actitud, las competencias y la forma muestran influencia sustancial en la adopción de tecnologías en la praxis educativa. Quiere decir con esto que el docente debe dejar atrás la educación tradicional e incorporar entre sus competencias y entre sus actitudes apropiarse de la tecnología. Introducir de forma efectiva las TAP en el proceso de enseñanza supone una serie de aspectos. Necesitan actualización continua del conocimiento de habilidades, procesos y estrategias sobre los contenidos. En la formación, cuando las universidades se preocupan por mejorar los currículos, por mejorar la calidad de los docentes, por formar buenos docentes. Pero es que el docente quien tiene que apropiarse de esas estrategias y sobre esos contenidos. Se requiere también una nueva conceptualización del proceso de enseñanza como un proceso complejo y continuo que dura para toda la vida, y generar entornos virtuales de aprendizaje. Muchos países en Europa han ya desde 2003, las universidades europeas plantearon un currículo donde se buscaba la formación del docente, porque es necesario que ese docente sea un asesor, un orientador, un facilitador y mediador de procesos de enseñanza de aprendizaje. Esto permitirá que el estudiante debe dejar de reproducir contenidos memorísticos a través de las TAC, llegar a ser un usuario crítico, que requiere aprender a buscar, a obtener, procesar, comunicar y convertir en conocimiento todo ese bagaje de información. Ahora bien, la introducción de las TAC supone una nueva paradigma en las escuelas, hacia una enseñanza de calidad, donde la motivación y la mejora de los resultados académicos deben estar presentes. La tecnología del aprendizaje de conocimientos, TAC, como un nuevo recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son herramientas educativas de gran calidad, capaces de llevar a cabo una verdadera innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para los docentes, representa una fuente ilimitada de recursos educativos, representa una fuente educativa para docencia y atención del alumno. Es una herramienta que puede utilizar en la evaluación, en el control, en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje y hasta en algo muy importante, que es el proceso de investigación. Ahora bien, ¿qué se necesita para incorporar las TAP dentro de las aulas? Elementos muy importantes: las infraestructuras, los centros educativos y el profesorado. Las infraestructuras se refieren al número de ordenadores por centros de educación, las conexiones de red, los tipos de conexión, los centros educativos que busquen mejorar a través de la tecnología el proceso de enseñanza-aprendizaje.
facilitar al docente la formación y el uso de recursos y permitirle adquirir competencias pedagógicas. El docente sí utiliza la tecnología, pero la utiliza más en el área personal y no en el ambiente académico. El profesorado requiere competencias y habilidades en el uso de recursos y su actitud. Cuando hablamos de actitud, requiere una actitud más positiva para propiciar la innovación educativa, que permita una visión interactiva y de tecnología de la enseñanza. Hola amigos, disculpen la tardanza, disculpen la interrupción. Seguimos en este conversatorio y este compartir en esta tarde tan maravillosa que estamos hablando sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, las TAC. Retomando un poco lo que veníamos hablando, ¿verdad? Hablamos las TAC. Estas permiten el aprendizaje de importantes cambios en las escuelas. Las TAC van más allá de aprender a utilizar las TIC. Busca explorar las herramientas al servicio del aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos. Los docentes, como les venía comentando, los docentes utilizan estrategias convencionales de enseñanza que ya no dan respuesta a las necesidades que demandan los jóvenes de hoy en día. Desde los niños, desde preescolar hasta el secundario y el universitario, requieren un docente más activo, más proactivo, más innovador. Es decir, requiere un entorno tecnológico que dé lugar a una redefinición de tareas, donde las actitudes, las competencias y la formación muestran una influencia sustancial en la adopción de tecnología en su praxis educativa. Una praxis que debe estar cargada de motivación, de actitud, de competencia. Para introducir la forma efectiva, las TAC, el proceso de enseñanza-aprendizaje supone una serie de aspectos. Para lograr este proceso, el docente debe dejar de ser un instructor, debe convertirse en un asesor, en un mediador, en un facilitador de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante adquiere aprender a buscar, a obtener, a informar y a convertir ese conocimiento que obtiene de las redes. La introducción de las TAC supone nuevos paradigmas en la escuela. ¿Hacia qué? Hacia una escuela de calidad, hacia una educación de calidad actualizada. Con el uso de las TAC, los alumnos demuestran mayor interés en el planteamiento que les dé los docentes. Participan en el proceso de enseñanza y van aprendiendo en sus propios errores basados en un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje colaborador. Las TAC, como nuevo recurso de aprendizaje de enseñanza-aprendizaje, son herramientas educativas de gran calidad, capaces de llevar a cabo verdadera innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La actitud, ahora bien, cuando hablamos de ese docente formador, innovador sobre las tecnologías, para ello es necesario que se abarquen 5 componentes importantes, como es el aprendizaje, las áreas curriculares, la colaboración entre docentes y el desarrollo profesional innovador para llegar a la calidad educativa. Cuando hablamos del uso de programas destinados a la presentación oral y publicaciones, recursos multimedia, uso de tecnología, de la comunicación y aprendizaje, otros estudios señalan que las fases son el inicio del uso, la adaptación y la aprobación del uso y la innovación. Ahora bien, ¿cuál sería la actitud más apropiada del docente ante la tecnología? Abrirse al cambio. Simplemente, darse la oportunidad de explorar nuevos espacios. Ya los países de Europa están muy avanzados en ese aspecto, en la incorporación de la tecnología. En América Latina se han hecho algunos proyectos, algunas intenciones de masificar lo que es la tecnología. Ahora bien, cuando hablamos de la tecnología, tenemos 3 conocimientos básicos, interacción de 3 formas de conocimiento: los contenidos, la pedagogía y la tecnología. Estos se interactúan entre sí y permiten lo que es el conocimiento de contenido, el dominio que sobre la materia que imparte el docente. Debe tener un dominio total. Ahora, también tiene que tener un dominio práctico teórico
que es la parte de la enseñanza del aprendizaje, cómo ese proceso que se da en el individuo para aprender debe tener conocimiento pedagógico. También debe tener la tecnología del conocimiento, que es dominio de cierta forma de pensar, trabajar con la tecnología, conocer las herramientas básicas que le permitan dar inicio a ese proceso de enseñanza de la tecnología. También debe que poseer el docente un conocimiento didáctico de contenido, es decir, transformar una materia determinada para aplicar la enseñanza, para pensar, a elaborar estrategias didácticas, estrategias que lleguen al alumnado. Hay un proceso muy importante que es el proceso de mediador. Un docente mediador es aquel que lleva al alumno desde el aprendizaje real al aprendizaje potencial, es decir, llegar hasta llevar más allá el nivel de estudio. También el conocimiento de contenidos tecnológicos. El docente debe dominar no solo materias, sino también, no solo materia en las TIC, sino qué hacer con las TIC. Esas actitudes de docente ante las TAC tienen que ver con la predisposición a la integración de la tecnología al aprendizaje y al conocimiento. ¿Qué componentes tiene? Existe un componente cognitivo, que es la actitud que implica el conocimiento de un objeto real, de algo real. Los componentes afectivos, la sensación de agrado o desagrado que puede tener sobre ese objeto. Y el componente conductual, cómo reacciono, cómo es la disposición actual respecto a este objeto. Es importante recalcar que lo que piensa el docente sobre el potencial pedagógico de la tecnología, sus actitudes y sus expectativas influyen en la integración de las TAC en las escuelas. Es decir, pensar y hacer en función de mejorar la calidad educativa. Algunas de estas herramientas tecnológicas útiles que pueden aplicarse dentro del aula del aprendizaje están la infografía, Prezi, diagramas, gráficas, videonotes, Canovio, son algunos de los elementos, como le explicó el ingeniero, que pueden ser útiles dentro del aula, pero que tiene que tener la actitud y la disposición para aplicarlas. Lograr una efectiva incorporación e integración de las TAC permitiría un replanteamiento metodológico, didáctico, curricular o organizativo en todos los ambientes educativos, de allí su importancia. Es decir, que la motivación, la disposición y el proceso de cambio que tenga el docente ante la tecnología es lo que permitirá llevar a cabo una mejor calidad educativa. Una experiencia que tengo cuando estando en la universidad, yo le decía a las participantes de la casa de estudio en la cual formaba parte, la Universidad Simón Rodríguez, le decía, vamos a hacer un Canovio. ¿Y qué es eso? Es decir, estamos a nivel universitario. Profesor, usted es la única que utiliza esta información. Vamos a hacer un videonote. Entonces, era como que los docentes se estaban formando sin las bases tecnológicas. De hecho, había un curso que se da como un electivo, un curso que posiblemente si quería lo tomaban y si no, bueno, lo dejaban pasar. Si no había una formación tecnológica, no se dan los docentes una formación tecnológica que les permita, desde sus inicios, tener las bases, las herramientas para hacer dentro del aula el proceso de enfrentar la tecnología. Otra experiencia es pedirle a los participantes que incorporen dentro de sus acuerdos de aprendizaje propuestas tecnológicas. La sorpresa para ellos era que les llamaba la atención que les pedía actividades usando las herramientas tecnológicas. Entonces, ese primer paso de ver futuros docentes cerrados a la tecnología nos hace pensar que se requiere una mayor preparación desde las aulas de clase, las casas de estudio, para mejorar la calidad educativa. De hecho, pongo como ejemplo porque es lo que tengo a la mano. El Estado venezolano implementó un programa de Canaima, programa de estudio Canaima, que fue la entrega de